es un derecho protegido constitucional y legalmente en nuestro país. ¿Hasta qué punto se debe tolerar? ¿Cuál es su efectividad y en qué contexto se han dado las últimas protestas en América Latina? Relatos urbanos y de transformación social que mejoraron la calidad de vida de toda una comunidad. Así son las historias reales que sirvieron como base para la nueva producción transmedia de Canal Capital, Todos Primero. Bienvenidos. Al hablar de protesta social se presenta siempre una dicotomía. Prevalecen los derechos individuales como el de la libre asociación y el de la libre expresión, o el deber de los gobiernos de garantizar el orden constitucional y la seguridad de los ciudadanos. En un panorama generalizado de protestas en América Latina, analizamos las marchas que se realizan en Colombia. Tras una jornada considerada inédita que terminó con el sonido de las cacerolas desde las ventanas en las calles de los barrios residenciales de Bogotá y que se extendió a otras ciudades colombianas, el llamado paro del 21 de noviembre dejó varias conclusiones. Hay una marcha pacífica legítima de argumentos que tiene que combatir ¿a quién? A todos los bandidos que también se infiltran en esas marchas. Entonces es una posición bien difícil de expresar los argumentos por la vía democrática de la marcha y ver que los mismos, digamos, contradictores son otros marchantes. Yo creo que fue una marcha, digamos, de adultos, de jóvenes que creen en la democracia, pero infortunadamente a lo largo del día se ha ido transformando y estamos viendo un resultado indeseable. Una ciudadanía activa, que en su gran mayoría se manifestó pacíficamente, expresó un descontento frente a la manera en que el gobierno ha manejado algunos temas: la educación, la política salarial y pensional, el manejo de la defensa nacional, fueron algunos de los asuntos que se mencionaron como causas del descontento. Aunque muchos de los argumentos fueron desmentidos por el mismo gobierno en diferentes escenarios, la protesta mostró una voz de rechazo que se escuchó en la Casa de Nariño. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción. Y es que a pesar de las multitudinarias marchas pacíficas en todo el país, la jornada se vio manchada por hechos de violencia que en nada tienen que ver con las causas de la protesta y sus promotores. La expectativa sobre la marcha fue tema de conversación y discusión durante las últimas semanas, entre otras cosas por la coyuntura internacional en que se daría. En la región, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia están sumergidos en fuertes crisis políticas marcadas por la falta de legitimidad de sus gobiernos y en buena parte por las fuertes protestas callejeras. Lo que se ha mostrado a nivel global es que muchas protestas han sido efectivas para lograr las reivindicaciones. Piensen, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Chile. Piñera ya aceptó hacer una reforma constitucional. Evo Morales renunció y todo esto es producto de la protesta social. Se me viene a la cabeza el caso reciente de Bolivia, ¿no? Teníamos un gobierno que por muchos años generó un gran apoyo social por parte de los bolivianos, pero que fue ya coqueteando de manera muy cercana, y aquí ya fue evidente este año con un régimen autoritario, ¿sí? Con unos excesos de carácter autoritario, pero que la convulsión de la sociedad boliviana llevó a que hoy, en la actualidad, o por lo menos como están las cosas, ese cambio o ese devenir autoritario no necesariamente se soluciona con el cambio de gobierno. Solo días antes, el 10 de noviembre, en Bolivia, Evo Morales tuvo que renunciar al cargo de presidente y salir del país ante la ola de protestas generadas por un presunto fraude en las elecciones del 20 de octubre. Después de escuchar a la COP, al Pacto de Unidad y distintos sectores del campo y la ciudad, hemos decidido solicitar a la Asamblea Legislativa, dentro del principio constitucional de coordinación, renovar la totalidad del Tribunal Supremo Electoral para convocar a nuevas elecciones nacionales.
En Chile, donde esta semana se cumplió un mes de protestas, más de 17.000 personas han sido detenidas y 2.400 civiles han resultado heridos en enfrentamientos con la fuerza pública. 23 personas habían muerto a corte de 18 de noviembre, cuando el propio presidente Sebastián Piñera tuvo que, en una declaración, admitir el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Lamentablemente, y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de orden, para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. La protesta social ha sido un fuerte componente en la historia de Chile, historia que ha estado marcada además por una de las dictaduras más recientes del continente, la de Augusto Pinochet. Sin embargo, es indudable que lo que ocurre hoy es histórico. Ante la furia, el gobierno de Piñera ha tenido que tomar medidas que van desde suspender el alza de la tarifa del metro, teniendo en cuenta que ese se convirtió en el florero de Llorente que desató la crisis, hasta anunciar la conformación de una constituyente para reformar la constitución vigente. La protesta social es un mecanismo de participación política. Entonces, digamos, la participación política de la ciudadanía no solamente transcurre por los canales usuales de representación, como por ejemplo a través de las votaciones, a través de la participación en mecanismos de democracia directa. Piensen en referendos, en plebiscitos, en consultas populares. No, hay otras maneras también de participar en el debate público, y una de esas maneras de participar en el debate público, que es una manera legal y constitucionalmente reconocida, es a través de la protesta. Si uno piensa que es sencillamente el cambio de régimen o el cambio de gobierno, uno podría decir que son exitosas, pero si uno considera que el tema es cambiar realmente los problemas por los cuales se gestan estos movimientos, la cuestión ya no es tan fácil, ¿no? Digamos, uno de los elementos centrales que también es recurrente en las movilizaciones actuales es el tema de la desigualdad, por ejemplo. Sí, todo este tema de la percepción que tienen las sociedades de la existencia de unos privilegios para algunos, casi que como un juego de suma cero, en el que unos ganan mucho y otros muy poco, y eso no se ha solucionado en toda la historia de América Latina. El caso de Perú. A inicios de octubre, el presidente Martín Vizcarra hizo pública su decisión de disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas para el mes de enero. En respuesta, el Congreso lo retiró de sus funciones presidenciales al declararlo impedido para gobernar. En Ecuador, un poderoso movimiento indígena se levantó en protesta contra la eliminación de subsidios a los combustibles. El presidente Lenín Moreno tuvo que decretar el estado de excepción y cambió temporalmente la sede de gobierno, la cual pasó de Quito a Guayaquil. Y aunque el de Venezuela es hoy el caso más relevante para la comunidad internacional, con millones de migrantes que atraviesan el continente huyendo de la crisis del vecino país, a pesar de ser el que más tiempo de inestabilidad lleva, las protestas se han ido acallando y ahora están lejos de ser masivas, como sí lo fueron a principios de este 2019. Creo que la efectividad ya en términos más generales sí se da en el sentido en que la participación de la ciudadanía es una construcción de democracia sana y robusta. Entonces, en la medida en que el gobierno permite esa movilización pacífica, está garantizando una democracia. En el momento en que el gobierno no permita una movilización pacífica, se está impidiendo cumplir con la Constitución, en donde se permite que haya marchantes que hablen o que se expresen el descontento con algunas medidas adoptadas por el gobierno. Pero yo creo que hay un elemento ahí también que podría ser denominado como el efecto imitación, ¿no? Ha habido unas movilizaciones muy fuertes que han llevado también a algunos cambios puntuales en algunos países, y esto puede llevar también a que en otros países donde se considera que hay inquietudes similares o diferentes, se considere también que es una buena alternativa, una buena opción adelantar este tipo de movilizaciones. La mayoría de derechos que nosotros tenemos han sido derechos que han sido ganados en las calles. Muy pocos derechos, piensen en los derechos laborales, por ejemplo, muy pocos derechos han sido ganados en un escritorio. La mayoría de derechos que todos hoy tenemos han sido derechos ganados en la calle, con personas que tuvieron la valentía de salir a protestar y reivindicar derechos y ideas políticas, filosóficas, etcétera.
Fue así como en un ajetreado contexto de región en el que se convocó al paro nacional de Colombia, participaron entre otros grupos poblacionales estudiantes, maestros, trabajadores, pensionados, ambientalistas y políticos. Hay un descontento por unas respuestas que también ha dado el gobierno de manera general sobre las pensiones, sobre los impuestos, sobre los salarios mínimos, pero también la ciudadanía ha manifestado quererse manifestar sobre otros temas, como por ejemplo, cómo se han implementado los acuerdos de paz, en qué vamos con la implementación de los acuerdos de paz. Otras personas se quieren manifestar sobre los asesinatos de los líderes sociales, otras personas se quieren manifestar por el reciente escándalo que hubo por el bombardeo en el Caquetá. Y es que las razones del paro, de la protesta, de las marchas que se realizaron en todo el país fueron tan diversas que eran casi imposibles de identificar como un clamor único. Más bien hubo un amplio listado de inconformidades. Lo realmente claro de la esperada protesta es que se dio en contra del gobierno del presidente Iván Duque, un gobierno que ya había sido golpeado recientemente con la salida del ministro de Defensa Guillermo Botero, quien renunció ante la inminencia de una moción de censura en su contra por parte del Congreso. En primer lugar, tenemos un gobierno que llega al poder a pesar de la contundencia del voto mayoritario. Es un gobierno que fue muy fuertemente criticado, que generó inicialmente muchas dudas, que polarizó al país y que está en una circunstancia de polarización. Eso es lo primero. Lo segundo, que digamos está relacionado con lo anterior, es la creación de unas narrativas, de unas lógicas y de unas percepciones sobre lo que está sucediendo, que está caracterizado por lo que yo denomino el catastrofismo, ¿no? Ver una situación que cada vez tiende a ser peor, a pesar de que los criterios objetivos, indicadores y demás demuestran que no es así, pero existe esa narrativa sobre una visión catastrofista. Y en tercer lugar, existe pues una percepción también sobre unas acciones por parte del gobierno y también un agravamiento de los problemas sociales que llevan a que definitivamente haya una necesidad o diferentes reivindicaciones, porque además no son los mismos intereses, sino diferentes grupos sociales que tienen intereses a veces divergentes, pero que confluyen, digamos, en esta lógica de protestar frente a lo que hace el gobierno. Una vez más, el país se dividió entre los que marchaban y los que no marchaban. Son razones para salir a marchar las mentiras del presidente Duque, que nos dijo en campaña que iba a ser un político, un presidente en función del medio ambiente, pero lo que ha demostrado es todo lo contrario. Una protesta nacional genera la pérdida de miles, de billones de pesos, porque si paramos todo el país, todo se frena, la economía de un día se frena. Ante la disyuntiva que generó el miedo a posibles infiltrados dentro de las marchas, desmanes y daños a los bienes públicos, amenazas que incluso fueron planteadas a través de videos publicados en redes sociales, el derecho a la protesta volvió a ser tema de debate. Yo creo que satanizar es una manera de hacernos sentir que no tenemos nuestro derecho, y sí lo tenemos. Así como nosotros como ciudadanos tenemos el derecho, el deber del Estado, el deber del gobierno es cuidarnos, protegernos y permitirnos marchar. El derecho a la protesta social se encuentra consagrado en el artículo 37 de la Constitución. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Es así como la limitación de este derecho y de las manifestaciones de protesta social derivadas es válida desde el punto de vista constitucional cuando se afectan intereses generales. Según la base de datos del CINEP sobre la cantidad de protestas en Colombia, la mayoría de protestas se desarrollan pacíficamente. Es decir, las violentas son muy pocas y son las que los medios de comunicación tienden a reportar en mayor medida. Yo creo que el Estado es muy poco favorable a la protesta, y es muy poco favorable al menos por tres razones, por tres tipos de controles que le impone a la protesta, y de esta manera desincentiva, desestimula el ejercicio de este derecho. Esos controles son, en primer lugar, un control normativo, en segundo lugar, un control judicial, y en tercer lugar, un control policial. Según un estudio de la ONG de Justicia plasmado en el libro Elogio a la Bulla, desde normas de variado tipo en el ordenamiento jurídico e incluso en el Código de Policía, hasta investigaciones que poco terminan en condenas por falta de fundamentos y abusos en el uso de la fuerza pública, aún son varias las trabas que existen para que haya una garantía plena del uso del legítimo derecho a protestar en Colombia.
Limitar la protesta social es una idea que algunos todavía ponen sobre la mesa. Sin embargo, y a pesar de que algunas manifestaciones de esta, como los paros y las huelgas, generan afectaciones de tipo económico, los expertos constitucionalistas opinan que esta idea no parece ser viable en un Estado que respeta las libertades y las garantías democráticas. Apersonarse de los problemas que afectan a toda una comunidad y sobre todo buscar una solución. Esa es una de las enseñanzas que deja la nueva serie transmedia de Canal Capital Todos Primero, una producción que se basó en historias reales que ustedes van a ver a continuación. Gustavo Romero y Jairo Galvis tienen más cosas en común que su amor por las pistas, las rampas y los patines. Ellos son los líderes, gestores y hasta constructores de una de las pistas de skate con las que cuenta Bogotá en la actualidad. Está ubicada en el Parque La Francia, localidad de Puente Aranda. La idea básicamente sale de la necesidad de tener un espacio para patinar. Empezamos pues con la necesidad de tener nuestros propios módulos para patinar y pues empezamos a hacer cajones en madera y en metal y estructuras de diferentes tipos de materiales. Pero ellos no se quedaron dando volteretas y haciendo figuras. Como pudieron, rebuscaron hasta debajo de las piedras, recorrieron otros países hasta encontrar nuevas y mejores técnicas para construir la pista. Y empezamos a darle forma a nuestros obstáculos. Obstáculos que no solo fueron de concreto, hubo otros con un grado mayor de dificultad que por poco no logran superar. Primordialmente como por los vecinos, quizás ahora no, pero hace unos 5 o 10 años habían un montón de prejuicios con los skaters. Cuando nos ganamos un proyecto con la Secretaría de Integración Social, hicimos una rampa en madera que la ubicamos justo aquí donde está el skatepark. Los vecinos le prendieron fuego. Y con el fuego llegó el vicio, los habitantes de calle y el deterioro del sector. Pero fue la misma comunidad y los skaters quienes sacaron adelante el parque, la pista y el sector. Ahora los sábados y los domingos hay escuelas de formación aquí en el parque. Los niños vienen y aprenden, están pues como en un ambiente más tranquilo. Otro de los ejemplos a seguir en los que se basó Todos Primero es este grupo de animalistas de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Este colectivo de protección animal busca el respeto y protección de nuestros amigos de cuatro patas que deambulan por las calles de la ciudad. Marcela Alzate hace parte de Animalistas Kennedy. La organización empezó en el 2014, fue algo que nos generó una inquietud porque toda la familia hemos sido amantes de los animales, del medio ambiente y nos dimos cuenta que hay una problemática y es que hay muchísimo abandono de nuestros perros y sobre todo de los gatos. Luego de identificar el problema, tomaron el toro por los cachos y empezaron a generar procesos y dinámicas a través de la adopción de animales que se encontraban en muy mal estado de salud. Y de la recuperación pasaron a la adopción y de la adopción a las jornadas de castración y esterilización. Nosotros como comunidad no participamos, sino solamente criticamos y criticamos, pero no participamos y no nos ponemos en el trabajo de hacer y de organizar las cosas, pues nunca vamos a lograr cambios y nunca vamos a lograr nada. Ahora, Animalistas Kennedy hace parte del Consejo Local de Bienestar Animal, logrando apropiarse de una necesidad y convertirla en fortaleza comunitaria. Entonces, si nosotros como comunidad no aportamos y no participamos y no nos empoderamos de esos espacios que nos dan de participación, pues es muy difícil que cambien las cosas. Donde sí están cambiando y por todo lo alto es en el barrio San Eusebio, gracias al proyecto Terrazas Verdes que promueve la agricultura urbana y los hábitos de vida saludable. Allí, un colectivo de jóvenes decidió en 2015 aprovechar las terrazas del barrio para enverdecerlo a punta de plantas. Nuestro proceso radica en formar a comunidad general, desde chiquitos hasta adultos mayores, en procesos de agricultura urbana. Que les permitan ser conscientes de su proceso alimenticio y básicamente que compartan el conocimiento.
Iván Ramos es el coordinador del proyecto y uno de los que más conoce de plantas y matas en San Eusebio de Puente Aranda. Estas son unas rosetas o inflorescencias de zanahoria, bien bonitas. En la mañana tiene un aroma bastante fuerte. Tenemos también pimentón, aquí escondido. Pero los que no están escondidos son los líderes de la localidad de Puente Aranda. Aquí, cada mañana, le dan la cara al sol, miran hacia arriba y ven la cosecha de sus sueños hechos realidad. La idea de nosotros es aprovechar todos estos espacios, grandes terrazas, balcones, que se puedan producir comida. Entonces, uno, para saber la calidad organoléptica de los productos. La otra es que tengan la capacidad, se apropien del conocimiento, en dado caso un paro, un bloqueo, no llega alimento a la ciudad, puedan producir su propio alimento y trabajar en comunidad. Radio Tribuna Abierta nace en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá. Barristas de diferentes equipos de fútbol crearon sus propios medios de comunicación y formación cultural, así como también un gran entorno social que gira como un balón. Tenemos gente de Millonarios, de Nacional, de América, de Santa Fe, todos remando para el mismo lado, que haya realmente el momento donde, digamos, pare esta violencia. Entonces, pues es un orgullo para nosotros poder estar compartiendo con las diferentes hinchadas también, con todo el respeto, pues siempre dándole prioridad a la vida. Desde que se fundó Tribuna Abierta, se ha enfocado en atender a las víctimas de otro conflicto armado, el que deja el amor y el odio por una camiseta. En ese orden de ideas, cada persona que llega al escenario de participación fija sus propios objetivos, fija sus propias metas y nosotros simplemente abordamos rutas de atención, generamos redes y con base a esas redes pues ya generamos ejercicios que puedan garantizar el proyecto y el desarrollo del proyecto de vida. Soñar, creer, imaginar, buscar, concientizar, comunicar, consolidar. Verbos que reflejan cada una de las historias que sirvieron como base para Todos Primero. Este proyecto transmedia de Canal Capital, que se basa en una ciudad donde la comunidad es la que deja de ser un actor pasivo para convertirse en parte activa de un mundo de gente que demanda cada vez más de ella. Si usted quiere conocer más acerca de esta producción, ingrese ya a www.conexioncapital.co. Nos vemos en 8 días con más buenas historias, aquí en Bogotá a Fondo.